90. Noah Lang, del PSV al Napoli por 25 millones de euros. 89. Gerson del Flamengo al Zenit por 25 millones de euros. 88. Nikola Kstovic del Lecce a la Atalanta por 25 millones de euros. 87. Roberto Piccoli del Cagliari a la Fiorentina por 25 millones de euros. 86. Kevin Danso del Lens al Tottenham por 25 millones de euros. 85. Joan García del Español al Barcelona por 25 millones de euros. 84. Ezequiel Fernández del Al-Attiyah al Bayer Leverkusen por 25 millones de euros. 83. Loic Badé del Sevilla al Bayer Leverkusen por 25 millones de euros. 82. Wesley del Flamengo a la Roma por 25 millones de euros. 81. Kingsley Coman del Bayern Múnich al Al-Nassr por 25 millones de euros. 80. Theo Hernández del Milan al Al-Hilal por 25 millones de euros. 79. James McAtee del Manchester City al Nottingham Forest por 25.5 millones de euros. 78. Tolu Arokodare del Genk al Wolverhampton por 26 millones de euros. 78. David Anco del Feyenoord al Atlético Madrid por 26 millones de euros. 77. Richard Ríos del Palmeiras al Benfica por 27 millones de euros. 76. Jørgen Strand Larsen del Celta al Wolverhampton por 27 millones de euros. 75. Ugurkan Kakir del Trabzonspor al Galatasaray por 27.5 millones de euros. 74. Nico González de la Fiorentina a la Juventus por 28 millones de euros y luego cedido al Atlético Madrid. 73. Kiernan Dewsbury Hall del Chelsea al Everton por 28.6 millones de euros. 72. Leslie Ogochukwu del Chelsea al Burnley por 28.7 millones de euros. 71. George Petrovic del Chelsea al Bournemouth por 28.9 millones de euros. 70. Joao Félix del Chelsea al Al-Nassr por 30 millones de euros. 69. Jeremy Pino del Villarreal al Crystal Palace por 30 millones de euros. 68. Arnaud Calimuendo del Stade Rennes al Nottingham Forest por 30 millones de euros. 67. Edan Gazan del Niza al Aston Villa por 30 millones de euros. 66. Tierno Barry del Villarreal al Everton por 30 millones de euros. 65. Enzo Millot del Stuttgart al Al-Ahly por 30 millones de euros. 64. Igor Paixão del Feyenoord al Olympique de Marsella por 30 millones de euros. 63. Gianluigi Donnarumma del PSG al Manchester City por 30 millones de euros. 62. Jude Bellingham del Sunderland al Borussia Dortmund por 30.5 millones de euros. 61. Wilfried Singo del Mónaco al Galatasaray por 30.7 millones de euros. 60. Sam Beukema del Bolonia al Napoli por 31 millones de euros. 59. George Mikautadze del Olympique Lyon al Villarreal por 31 millones de euros. 58. Giovanni Leoni del Parma al Liverpool por 31 millones de euros. 57. James Trafford del Burnley al Manchester City por 31.2 millones de euros. 56. Habib Diarra del Estrasburgo al Sunderland por 31.5 millones de euros. 55. Francisco Conceição del Porto a la Juventus por 32 millones de euros. 54. Elieseben Seguir del Mónaco al Bayer Leverkusen por 32 millones de euros. 53. Estevao del Palmeiras al Chelsea por 34 millones de euros. 52. Charalampos Costoulas del Olympiacos al Brighton por 35 millones de euros. 51. Bafode Diakité del Lille al Bournemouth por 35 millones de euros. 50. Malek Tao del Milan al Newcastle por 35 millones de euros. 49. Dallin Bakwa del Estrasburgo al Nottingham Forest por 35 millones de euros. 48. Mathys Tel del Bayern Múnich al Tottenham por 35 millones de euros. 47. Malik Tillman del PSV al Bayer Leverkusen por 35 millones de euros. 46. Jarell Quansah del Liverpool al Bayern Leverkusen por 35 millones de euros. 45. Liam Delap del Ipswich al Chelsea por 35.5 millones de euros. 44. Ardon Hachari del Brujas al Milan por 36 millones de euros. 43.
Ryan Cherky del Olympique Lyon al Manchester City por 36.5 millones de euros. 42. Ryan Aït-Nouri del Wolverhampton al Manchester City por 36.8 millones de euros. 41. Christopher Nkunku del Chelsea al Milan por 37 millones de euros. 40. Kevin del Shakhtar al Fulham por 40 millones de euros. 39. Lucas Chevalier del Lille al PSG por 40 millones de euros. 38. Jean-Claude Todibo del Niza al West Ham por 40 millones de euros. 37. Jeremy Frimpong del Bayer Leverkusen al Liverpool por 40 millones de euros. 36. Tyler Devlin del Southampton al Everton por 40.5 millones de euros. 35. Dan Doye del Bolonia al Nottingham Forest por 42 millones de euros. 34. Alex Baena del Villarreal al Atlético Madrid por 42 millones de euros. 33. Dango Ouattara del Bournemouth al Brentford por 42.8 millones de euros. 32. Omari Hutchinson del Ipswich al Nottingham Forest por 43.4 millones de euros. 31. Mateus Fernández del Southampton al West Ham por 44 millones de euros. 30. Jorrel Hato del Ajax al Chelsea por 44.1 millones de euros. 29. Franco Mastantuono de River Plate al Real Madrid por 45 millones de euros. 28. Jacob Ramsey del Aston Villa al Newcastle por 45.1 millones de euros. 27. Alejandro Garnacho del Manchester United al Chelsea por 46.2 millones de euros. 26. Milos Kerkez del Bournemouth al Liverpool por 46.9 millones de euros. 25. Álvaro Carreras del Benfica al Real Madrid por 50 millones de euros. 24. Darwin Núñez del Liverpool al Al Hilal por 53 millones de euros. 23. Tijani Reijnders del Milan al Manchester City por 55 millones de euros. 22. Noni Madueke del Chelsea al Arsenal por 56 millones de euros. 21. Jamie Binoe Gittens del Borussia Dortmund al Chelsea por 56 millones de euros. 20. Joanne Bissá del Brentford al Newcastle por 57.7 millones de euros. 19. Anthony Elanga del Nottingham Forest al Newcastle por 61.4 millones de euros. 18. Dean Howson del Bournemouth al Real Madrid por 62.5 millones de euros. 17. Ilyas Abarni del Bournemouth al PSG por 63 millones de euros. 16. Joao Pedro del Brighton al Chelsea por 63.7 millones de euros. 15. Mohamed Kudus del West Ham al Tottenham por 63.8 millones de euros. 14. Xavi Simons del Leipzig al Tottenham por 65 millones de euros. 13. Víctor Gyökeres del Sporting Club al Arsenal por 65.8 millones de euros. 12. Matteo Retegui del Atalanta al Lazio por 68.2 millones de euros. 11. Eberechi S. del Crystal Palace al Arsenal por 69.3 millones de euros. 10. Luis Díaz del Liverpool al Bayern Múnich por 70 millones de euros. 9. Martín Zubimendi de la Real Sociedad al Arsenal por 70 millones de euros. 8. Mateus Cunha del Wolverhampton al Manchester United por 74.2 millones de euros. 7. Bryan Mbeumo del Brentford al Manchester United por 75 millones de euros. 6. Victor Osimhen del Napoli al Galatasaray por 75 millones de euros. 5. Benjamin Sesko del Leipzig al Manchester United por 76.5 millones de euros. 4. Nick Waldman del Stuttgart al Newcastle por 85 millones de euros. 3. Hugo Ekitike del Eintracht Frankfurt al Liverpool por 95 millones de euros. 2. Florian Wirtz del Bayer Leverkusen al Liverpool por 125 millones de euros. 1. Alexander Isak del Newcastle al Liverpool por 145 millones de euros.